El tema número 3 hace referencia a cómo nosotros vamos a diseñar nuestro plan estratégico del emprendimiento, ¿ya? Entre comillas, el cómo. Ustedes recordarán que hace una clase anterior, hace una sesión anterior, habíamos hablado de lo que es tan importante el emprendimiento y la manera en la que ustedes tendrían que ir pensándolo bien, ¿no es cierto? Si bien lo van a acoplar con su software o lo van a hacer paralelamente a su desarrollo de su sistema de información, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos hablado y lo vamos a ir siempre mejorando, ¿no? ¿Qué es el plan estratégico para empezar a diseñar un emprendimiento? No es nada más que emprender significa o sinónimo de que tú quieres lograr algo, ¿no es cierto? Eso habíamos dicho. Para eso vamos a ver 5 pasos, como dice el título en la diapositiva, para desarrollar un plan estratégico. Y hay algo que tenemos que tomar en cuenta siempre, ¿no? Vamos a suponer que ya vamos a tener un negocio, que ya vamos a implementar algo nuestro de nosotros. Aunque no lo tengamos físicamente, pero tendríamos que suponer que tiene que ser así. Es por eso que dice en esta parte que el plan estratégico será para tu negocio, ¿no es cierto? Por más pequeño que sea tu negocio, una venta de computadoras, por decir, es ya un negocio. Si tienes una comercial donde vendes productos, no sé, cualquier tipo de producto de cualquier índole, es un negocio. Si tú eres un repostero que vendes masitas, también tienes tu negocio, ¿no es cierto? Entonces, todo negocio necesita elaborar su plan estratégico. Ahora, ¿qué es un plan estratégico? Vamos a responder la pregunta bien clara que dice ahí, ¿no? El plan estratégico tendríamos que comprender de la siguiente manera. Dice, ¿no? Primero tenemos que definir qué es planificación, ¿no? ¿Qué entendemos por planificación? ¿Qué están haciendo esos días, ¿no? En sus casas, por ejemplo? ¿Están planificando algo? ¿Qué hacen normalmente en su diario vivir si tuvieran una actividad en un negocio? ¿Harán una planificación? ¿Qué entendemos por esa palabra? A ver, quisiera escucharles a 2 voluntarios. ¿Hay o no hay voluntarios? Dije, a ver, yo A ver, sería que, digamos, empieza en el día y organiza todas las tareas que tiene que hacer en el día. Si bien tienen un negocio, siempre tienen varias actividades y tiene que programar cuál va a ser primero para que esté bien organizado. ya, ¿cómo te llamas? Eh, Kevin Sola. Kevin, ya, voy a tomar en cuenta los que participan y eso siempre he hecho por si acaso. Kevin, ¿no? El presidente eres, ¿no, Kevin? Sí, yo, Ya, Calizaya, pues. Kevin Calizaya. Entonces, acá está una respuesta sencilla. Miren, paso a paso para cumplir un objetivo propuesto. Si hoy se han levantado en la mañana y han decidido, por decir, en la casa, hacer algo para ayudar, por decir, al papá o a la mamá, obvio que van a cumplir una secuencia de pasos. No va a ser todo directamente, ¿no es cierto? Para preparar los alimentos se cumplen pasos. Para hacer cualquier actividad propia en la casa en temas de cuarentena, aunque sabemos que es muy complicado por ahora, también se cumplen por pasos, ¿no es cierto? Entonces, el plan estratégico surge por una planificación que va a ser paso a paso, ¿ya? Entonces, desde hoy día ustedes métanse en la cabeza, ¿qué voy a planificar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el primer paso que voy a cumplir? ¿Cómo voy a empezar? ¿No? Además, dice que el plan estratégico es una herramienta para crear y liderar un concepto, ¿no? Se dan cuenta, liderar. Cuando hablamos de liderar, hablamos de liderazgo. Cada uno de ustedes tienen pues diferentes virtudes, cualidades
que hacen que en algún momento pueden ser líderes, ¿no es cierto? A algunos les gustará el deporte, a algunos les gustará la belleza, a algunos les gustará, no sé, cualquier situación donde en ese momento, cuando tengan esa situación de vivirla, se van a sentir pues como líderes. Si una persona es líder en un negocio, yo sé que les va a ir bien y van a triunfar en la vida, ¿no? Y otro aspecto que tienen que considerar siempre, siempre, dice, que deben alcanzar metas y ser competitivos en el mercado. Entonces, si yo quiero lograr que mi sistema de información lo utilicen muchas empresas, pues tengo que lograr pues mis metas y esas mis metas van a estar pues por una planificación que va a ser paso por paso, ¿no es cierto? No de la noche a la mañana yo voy a estar pues en la cima de todo y tener todo a libre disponibilidad, ¿no es cierto? Todo se basa en base a pasos, en base a planificaciones que se hace. No, no va a pasar algo así tan fácil para que ustedes lo tengan así todo listo de la noche a la mañana. No. Por eso es que estamos empezando a responder, ¿no? ¿Qué es un plan estratégico o qué es un plan como tal? Generalmente dice que se presenta por escrito y obviamente, ¿no? Es como ustedes ya estaban empezando a hacer su perfil de su proyecto, ¿no es cierto? Ahí tienen pues varios puntos donde estaban yendo desarrollando, tal vez seguirán pasando sus clases con su docente de proyectos, no sé esa parte, ¿no? Pero se presenta por escrito y hace referencia, dice, a un conjunto integrado de decisiones y acciones, ¿no? Y lo más importante, en un determinado plazo. Normalmente un plan estratégico se lo diseña por un año. ¿Qué se va a hacer? ¿Con qué se va a hacer? ¿Quiénes son los responsables? ¿En qué fechas lo vamos a planificar? Se elabora un cuadrito que más adelante les voy a mostrar, donde se describe claramente, ¿no? Todo planificado por fechas, responsables, acciones y tareas. En el desarrollo del plan, dice, se diferencian tres partes. A dónde estamos, dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer. Tres aspectos importantes. ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué es lo que quiero lograr hoy para esta gestión? ¿Qué es lo que quiero mejorar en mi negocio? ¿Cómo quiero hacer de que los usuarios tengan más visitas a mi portal? ¿O cómo hago que mis usuarios descarguen más mi aplicación? ¿O cómo hago más mis ventas por internet? Tenemos que analizar esa parte y decir dónde estamos, ¿no? ¿Qué queremos lograr? ¿Dónde queremos y cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Se dan cuenta en qué ambiente o en qué área debemos lograr nosotros vender? ¿En qué lugar debemos nosotros mayormente captar a las personas que así lo quieran? Y finalmente, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a ser los que van a empezar a desarrollar? ¿Quiénes son los que van a empezar a vender? ¿Se dan cuenta? Hay tantas particularidades, tantas situaciones que el emprendedor tiene que proponerse pues al momento de elaborar este plan estratégico. Por eso se llama estratégico. Si ustedes en este momento analizan la palabra estratégico, tendríamos que pues suponer de que si tengo una manera de pensar, de hacer algo, tendré que ver todas las posibilidades para lograr ese objetivo, ¿no es cierto? Entonces hay diferentes ejemplos que voy a, si puedo habilitar mi pizarra, lo voy a habilitar porque tengo que escribir como si estuviera en la pizarra para que ustedes se den cuenta de algunos aspectos, ¿ya? Si hay preguntas, hablen por favor. Si hay algo que no está claro, me habilitan su micrófono y hablan nomás, ¿ya? ¿Por qué es importante el plan estratégico? ¿No? Aquí está la clave para ustedes. Dice, ayuda al empresario a contestar las preguntas necesarias para manejar la empresa, ya que formaliza la comunicación de lo que quiere. Todo lo más importante
el equipo de trabajo. Un empresario, un gerente propietario, un administrador, un dueño de una empresa, siempre tiene que pensar en un equipo de trabajo. Ustedes recordarán en una clase les había, en la primera clase creo que era, o en la segunda clase les había dicho, cuando hemos visto los videos de los emprendedores que después de haberse jubilado, ¿qué han hecho, no es cierto? Y en algunos de esos momentos yo les decía, por ejemplo, ¿qué hizo? ¿Cómo empezó a surgir el famoso Bill Gates? Lo hizo con un compañero de la universidad, ¿no es cierto? Y así podríamos dar ejemplos de un pequeño equipo de trabajo. Ustedes tal vez, algunos me dirán, yo voy a empezar solo, si empezaran solos. Algunos me dirán, yo voy a empezar con mi compañero. Yo voy a empezar entre tres, vamos a hacer esto, esto. Entonces, un equipo de trabajo es muy importante. Entonces, en el equipo de trabajo vamos a contestar las preguntas necesarias, ¿no es cierto? Siempre y cuando partiendo de una idea, que eso ya lo hemos hecho. Algunos ya tienen sus ideas y les había comentado muy bonitas, muy interesantes, excelentes ideas les dije de algunos, ¿no? Otro aspecto, dice, contribuye a determinar en qué se debe emplear el presupuesto, ¿no? Cuando hablamos de presupuesto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué entendemos por esa palabra presupuesto? A ver, ¿quién va a participar? Mayormente Licen, cuando, A ver, la- nombre. Licen Álvaro Canaviri, sería un presupuesto cuando tenemos un, no sé, un monto económico ya designado para levantar una empresa o algo así. Ya, monto económico. A ver, ¿quién más? Había una señorita que quería hablar. ya no quiero. yo, Inge, no sé si podría complementar Sí, algo. nombre, por favor, voy a anotar sus nombres. Puedes complementar, dime tu nombre y puedes responder. Hola. Hola. Hola, Inge. Inge, ¿nos escucha? Sí, sí. ¿Quién quería complementar? Hable nomás. Ya está bien, Inge. Bueno, con el presupuesto, para contribuir, ¿no? A una empresa o una microempresa, yo creo que todo tiene que ser también sacar una planificación de cuánto vamos a invertir, ¿no? Porque no también todo podemos, porque muchas empresas a veces se equivocan en el presupuesto, ¿no? Dado, y pues yo creo que entran en crisis porque no saben organizarse. Bueno, a Es ese punto quería llegar, ¿no? muy bien. Es Ayaviris, ¿no? Sí. Sí, Inge. Ya, muy bien, Ayaviri. Sí, sí, Y, y, Inge, y sí. justo, y justo hablaste de algo muy importante, que no saben organizarse y les puede dar un fracaso. Y aquí está, dice, miren, reducir los riesgos es vital para reducir los riesgos. Como dijo su compañero, si no sabemos bien cómo vamos a planificar, a qué tiempo vamos a definir, cómo vamos a hacer nuestras ventas, etcétera, corremos el riesgo de que nuestra empresa quiebre, ¿no es cierto? Y no va a funcionar, pues, y no va a funcionar. Entonces es muy importante hacernos una planificación estratégica, ¿no es cierto? Se dan cuenta, no es nomás de la noche a la mañana, "Ay, no, yo voy a abrir mi negocio, yo sé que voy a vender, yo sé que van a venir mis clientes, así porque así me han dicho mis amigos o así he visto en el internet". No, hay que hacerse siempre una planificación, ¿ya? Seguimos porque es importante la planificación estratégica. Aquí hay algunos otros aspectos, ¿no? Ayuda a fijar la dirección, miren, ayuda a fijar la dirección hacia el éxito. Ustedes, futuros emprendedores, futuros proyectistas que están haciendo su proyecto o que van a hacer en el transcurso de la gestión, tienen que lograr y graduarse, ¿no es cierto? Y cumplir una meta más en su vida.
Al final van a decir si lo has cumplido, sí. ¿Lo has hecho exitosamente? Sí. ¿Te das cuenta? Mañana, pasado o al año ya tendrás pues en mente implementar un negocio, implementar, no sé, cualquier actividad que ya genere ingresos económicos y puedas ser sustentable en el futuro, ¿no? Otro aspecto dice, ayuda a alinearse con los objetivos de la empresa. Y obviamente, ¿no? Siempre vamos a hablar de una empresa porque los planes estratégicos se adecuan y se estructuran en base a una empresa. Pero en el caso de ustedes no van a ser una empresa de la noche a la mañana, pero sí van a empezar, por más pequeña que sea, con una actividad o un negocio que en algún momento se va a denominar también empresa. ¿Cómo vamos a desarrollar, dice, un plan estratégico en 5 pasos? ¿Ya? Hasta aquí hemos visto, miren, voy a subir, ¿no? 5 pasos para desarrollar, dice, y hemos empezado a responder qué es un plan estratégico. Hemos visto algunas partes importantes, por qué es importante el plan estratégico. Aquí seguimos respondiendo y aquí empezamos con los 5 pasos, ¿no? Y el primer paso dice, haz un diagnóstico de tu negocio. ¿En qué consiste un diagnóstico del negocio? Aquí está la respuesta, en hacer un análisis FODA. Ahora sí, ¿qué es un análisis FODA? A ver, quiero que participen los demás. Si han participado Ayaviri, Kevin, otras personas quiero escuchar. Saber qué entendemos por análisis FODA. Nada. Inge, aquí presente, yo le digo. Ya, nombre más fuertecito. José Manuel Inge. Ya, José Manuel, a ver. El análisis FODA, Inge, es analizar 4 cosas: las amenazas, las debilidades, oportunidades y fortalezas de tu negocio. Ya, muy bien. ¿Qué más? José Manuel me dijo, ¿no? Sí, Inge, sí, sí. Ya, ¿qué más? A ver, de las chicas, ¿quién quiere participar? Nadie. Bien. Inge. Bueno, un poquito, ¿no? Ahí complementando A ver. el análisis FODA hasta donde más o menos estaba viendo, es que mayormente ayuda a diagnosticar los pasos que se pueden sacar, se puede decir, para planificar todo acerca del proyecto, en este caso, de la empresa que vamos a llevar adelante. Ya, Aliesca, ¿no? Sí. Ya, muy bien, Aliesca. Muy bien, José Manuel. Aquí está la respuesta de qué es el análisis FODA. Miren, aquí está. El análisis FODA dice, no es nada más que saber identificar los aspectos positivos, negativos y los aspectos positivos, tanto de origen interno como de origen externo. ¿Y cómo se entiende esto? Lo que su compañero nos dijo. Cuando hablamos de aspectos negativos, vamos a hablar de debilidades y vamos a hablar de amenazas. Las debilidades pueden ser de origen interno y las amenazas pueden ser de origen externo. O cuando hablamos de aspectos positivos, vamos a hablar de las fortalezas que pueden ser de origen interno, fortalezas, y las oportunidades de origen externo. Es por eso que si nosotros cogemos la primera letra de cada una de estas palabras, miren, F, O, D, A, FODA. Un análisis FODA. ¿Se dan cuenta? ¿Saben qué les comento? Muchas empresas no hacen este análisis FODA. No hacen una planificación estratégica. Y cada año van trabajando en base a una misma rutina. No mejoran sus expectativas. No hacen estudios de
capacidad de desempeño en sus empleados, que es muy importante, jóvenes. Entonces, si nosotros como emprendedores estaríamos, por decir, ya con nuestra empresa ya establecida, ya hemos trabajado 1 año, ya hemos trabajado 2 años, estamos obligados a hacer nuestro análisis FODA, sí o sí. ¿Y en qué consiste? Entonces, si en este momento ustedes agarran un cuaderno, sería bueno que copien en el cuaderno, hacer una forma de tabla, y van a ir anotando, por ejemplo, en el caso de ustedes, simplemente en el caso de ustedes, así, su análisis FODA personal de cada uno vamos a hacer, ¿ya? Y vamos a dar unos ejemplos. Por decir, ¿cuáles serán los aspectos negativos, las debilidades de ustedes? A ver, ¿cuáles serán? Vamos a empezar con los aspectos negativos y primero o sea, vamos a hacer el análisis FODA personal de cada uno de ustedes. ¿Y qué? Sí, Pienso que una de las grandes debilidades son las emociones bueno, para nosotros, ya que, por decir, podremos estar desarrollando alguna propuesta que tengamos, pero nos podemos dejar llevar por las emociones, pueden ser familiares o cualquier otra situación. Creo que eso sería una debilidad. ya, muy bien. ¿Qué más aparte de las emociones? ¿Qué más? A ver, quiero escucharles, jóvenes. Las debilidades. Bueno, dije, yo diría el momento y el... ¿Cómo se llama esto? ¿Cuál? El momento. Debilidades. Ya me olvidé un rato. Y aquí abajo está pues, la chanchulita, miren. Carencias y limitaciones desfavorables propias. ¿Me dirán la timidez? Sí, también. Puede ser. Algunos me dirán la irresponsabilidad. Puede ser, ¿no es cierto? La flojera también, Inge. La flojera también, es cierto. ¿Y cuáles serán las amenazas? Ya, esto es algo interno, aquí está, ¿no ve? Origen interno, algo propio de nosotros, de nuestras personalidades, podríamos decir. Ahora, cuando hablamos de origen externo, ¿cuáles son esos aspectos negativos? ¿Cuáles son esas amenazas? Factor, algo que está externo, que está de afuera. A ver, ¿qué podríamos decir? ¿Qué amenaza tendrían ustedes? Uno, por decir... El factor económico. Ya, muy bien, el factor económico, que eso nadie lo puede decidir si hoy estás bien o mañana no vas a estar bien o pasado vas a tener lo suficiente dinero, etcétera, ¿no? Otra amenaza puede ser de que no terminen sus estudios por factores de viaje, por decir, o de salud, ¿no? Que se hayan enfermado y que ya no van a poder ir al instituto o que ya no van a poder ni pasar las clases virtuales, ¿se dan cuenta? Otra amenaza externa puede ser el internet, ¿no es cierto? Miren, en este momento hay algunos que me han comentado y me han dicho, no, está lento. Eso es algo externo. Entonces, si hablamos de debilidades, vamos a ir anotando varias amenazas también. Y nos vamos a los aspectos positivos. A los aspectos positivos. Aquí sí yo sé que algunos van a decir muchas cosas muy bonitas tal vez de algunos, ¿no? En los aspectos positivos dice características y habilidades favorables propias. De la misma manera, de origen interno. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas? A ver, Kevin, Calizaya. ¿Qué fortaleza tienes? Tal vez que vivo más o menos en un área urbana donde tengo, digamos, acceso a internet. Eso es externo, eso es oportunidades, eso.
Eso es oportunidad. Fortalezas favorables propias, algo interno. Sí, dime. Una fortaleza podría ser que una gran mayoría se podría decir que somos buenos programando y otros diseñando. Eso Muy podría ser una bien. fortaleza propia de todos. Eso es una muy buena fortaleza, joven. Si lo ha dicho su compañero, que una gran mayoría, por decir el 70% son buenos programadores y el 30% son buenos diseñadores. ¿Qué tipo de diseño? Pues diseñadores gráficos, diseñadores web, ¿de qué diseñadores? Diseños web, la mayoría podría ser. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, miren, un equipo de trabajo se podría unir entre un diseñador web y un programador. ¿Se dan cuenta? Y así tendríamos que surgir jóvenes. Solos a veces es difícil. Solito no se puede. En un equipo siempre vamos a tener a una persona que va a tener mayor aptitud para hacer algo, mayor conocimiento, mayor destreza, mayor habilidad, ¿no es cierto? Por eso dice aquí habilidad. ¿Qué otra fortaleza más tienen ustedes? A ver, algo interno. Positividad. Positividad sería no tanto así, ¿no? Es más que todo tendríamos que decir una virtud que ustedes tienen. Tal vez algunos me dirán ser puntual, ¿no es cierto? Puede ser. Ser puntual, responsable. Entonces, algo propio de ustedes. Y las oportunidades, lo que decía su compañero, ¿no? Ahora sí, aquí entra Kevin. Lo que tú dices, vives cerca y tienes el acceso al Internet y tienes una oportunidad, ¿no es cierto? Factores externos favorables. Algunos tendrán tal vez oportunidades porque tienen tal vez recursos económicos, porque mensualmente tienen una pensión y nunca les falla, o sus papás les dan, no sé, eso es otra oportunidad, ¿se dan cuenta? O algunos tienen al papá, al tío que trabaja en una empresa, que trabaja en algún negocio, que ese negocio es rentable, que ese negocio es muy conocido, tienen una oportunidad, ¿se dan cuenta? Entonces, el análisis FODA se la tiene que hacer en la empresa sí o sí. Ustedes, pero como futuros emprendedores, van a hacer su análisis FODA de manera personal, ¿ya? Y pueden en este momento, no sé si gustan sacarse una foto a mi pantalla o copiar a su cuaderno, no sé, ¿no? Así. Aspectos negativos. Ese PDF está Está en el portal, ¿no? Entonces, me van a subir la tarea. Esta tarea es ya para ustedes, para que hagan su análisis FODA. Hasta aquí vamos a explicar en esta clase. La próxima clase vamos a ver la visión de la empresa, que es la visión, cómo se construye una visión. Luego vamos a hablar de lo que es la misión, que es la visión-misión, ¿no es cierto? Son dos cosas importantes, ¿no? Y lo que está aquí abajo también vamos a ir viendo. Entonces, la tarea que tienen que hacer ustedes es lo que hemos explicado sobre el análisis FODA personal, ¿no? Ahora, si alguien ya está trabajando entre dos para el tema de su proyecto, recuerdan que les había comentado y ustedes lo saben, que pueden trabajar entre dos y presentarse a la feria departamental que se lleva a cabo por el mes de septiembre o octubre, si no me equivoco, ¿no es cierto? Tal vez desde ahora ya lo estarán pensando trabajarlo así, no hay problema, lo pueden hacer. Y el análisis FODA va a ser de esa pareja o de ese grupo de emprendedores o de ese grupo de trabajo. Usted ya verá, ustedes me lo dirán. Entonces, en una hoja, en un Word o en un Excel, me hacen su análisis FODA considerando cómo está en esta tablita. Preguntas para que no existan dudas y quiero que sea pues muy bien realizado su análisis FODA. Preguntas.